estamos en Estambul, donde una persona ha muerto y varias han resultado heridas. El 28 de enero de 2024, unos hombres armados irrumpieron en la iglesia católica Santa María, en la ciudad turca de Estambul, y abrieron fuego, matando a una persona. En ese mismo momento, nosotros estábamos en otra iglesia a 20 minutos de distancia, filmando al obispo de Estambul celebrando la misa. Filming the Bishop of Istanbul celebrating Mass. Ninguno de nosotros era consciente de la tragedia que se estaba desarrollando en ese mismo momento, tan cerca. Teníamos previsto reunirnos con el obispo inmediatamente después de la misa, quien por supuesto estaba en estado de shock. Justo durante la celebración de la Santa Misa, un fiel de nuestra parroquia fue asesinado durante la consagración. Alabemos. ¿Le dispararon con una pistola? Sí, con una pistola dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia durante la consagración, mientras toda la comunidad, toda la congregación rezaba. Y por parte del gobierno hay tolerancia y libertad. Pero por desgracia, la vida cotidiana de los cristianos es muy difícil. Y en algunos lugares incluso puede ser peligrosa. ¿Es esto algo muy inusual? Por desgracia, hace 11 años, un obispo fue asesinado en el sureste de Turquía. Hace 16 años, un párroco fue asesinado en el noreste de Turquía. Pero en Estambul es algo totalmente inusual. Estambul es una ciudad muy abierta, una ciudad internacional. Normalmente en esta ciudad hay tolerancia religiosa, pero no lo sabemos. No sabemos si se trata de un motivo personal o de un signo de intolerancia religiosa. No lo sabemos. Por lo tanto, no podemos emitir ningún juicio sobre esta tragedia. Los turcos dicen, Alá korusum, que el Señor nos proteja de las personas malvadas. Acabamos de llegar a la iglesia de Santa María, al norte de la ciudad de Estambul. Ahí está la iglesia. Como pueden ver, hay una fuerte presencia policial y parece que también hay militares turcos. La policía dice que no fue un ataque religioso, sino el asesinato selectivo de una persona concreta. Pero luego la organización terrorista ISIS reivindicó la autoría. Por lo tanto, es difícil saber la verdad sobre lo que ocurrió exactamente. Era su primer día en el país elaborando un informe sobre la situación de la iglesia en Turquía y los retos a los que se enfrenta. Pronto nos enteramos, gracias a las personas con las que hablamos, de que la pequeña iglesia de aquí tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y cómo lo dice. La historia del cristianismo está profundamente arraigada aquí, en Turquía, desde hace siglos. Me encuentro en lo que una vez fue la gran ciudad cristiana de Constantinopla, ahora Estambul. Hoy en día los cristianos representan solo el 0,2% de la población total. Entonces, ¿quiénes son estas personas y a qué desafíos se enfrentan? ¿Y cuál es el papel del cristianismo en la Turquía actual? El cristianismo comenzó a extenderse rápidamente por estas tierras durante la época del Imperio Romano, afianzándose en ciudades como Antioquía y Éfeso, que hoy forman parte de la Turquía moderna. En el oeste del país hay un lugar que muchos cristianos consideran sagrado. Estamos en la casa de María. Esta es la casa de María. En turco lo llamamos Mariama Evi. La casa de María se encuentra cerca de la ciudad de Éfeso y según la tradición católica, se cree que es el lugar donde la Virgen María pasó sus últimos años. El padre Hibaa Jerry Ketuno es un fraile que vive en el monasterio del santuario y explica que se cree que María vino aquí con el apóstol Juan después de que Jesús resucitara de entre los muertos. When Jesus from the cross, he gave a command to Saint John that Cuando Jesús desde la cruz le dijo a San Juan, desde ahora esta es tu madre y a su madre, este es tu hijo, creo que ahí comienza la historia de esta casa. Porque fue San Juan quien llevó a la madre de Jesús a Éfeso. Y se dice, las leyendas también lo cuentan. Hay tantos argumentos, tantas teorías. Pero entonces históricamente, para entenderlo, entendemos que fue él quien la llevó a esta montaña para mantenerla a salvo de todas las persecuciones, de todo el ruido, para darle un hogar seguro. Creo que desde la última parte de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 19, el
el comienzo de esta casa, la tranquilidad de Dios. I think from the last part of St. John, Gospel of St. John, chapter 19, the beginning of this house is. ¿No es increíble, Padre, que cuando vemos lo que les está pasando a algunos cristianos en Turquía hoy en día, cuando pensamos en la persecución, María misma vino aquí para escapar de la persecución en esa época? It was the God's will that she had to come here. Fue la voluntad de Dios que ella tuviera que venir aquí porque la antigua Turquía geográfica es la cuna del cristianismo, podría decirse. Porque una vez que Jesús resucitó, la gente se dispersó por todas partes y nacieron las comunidades de los apóstoles. Y la comunidad de San Juan estaba aquí. San Pablo también estuvo aquí durante 3 años, lo que significa que este lugar, esta tierra, es una tierra santa y tiene un gran significado para el cristianismo, para el nacimiento del cristianismo. This has a great significance for the Christianity, the birth of Christianity. A lo largo de los siglos, el cristianismo floreció especialmente durante el Imperio Bizantino, que tenía como capital Constantinopla, la actual Estambul. Sin embargo, con el auge del Islam y la conquista del Imperio Bizantino por los turcos otomanos, el cristianismo entró en un fuerte declive. Hoy en día, solo el 0,2% de la población es cristiana y un porcentaje aún menor católica. En el interior de la Casa de María, el padre Martin Hemeke, obispo de Esmirna, ha celebrado una misa privada. Es originario de Eslovenia, pero lleva 22 años en Turquía. By Father Martin Kemek, the Bishop of Izmir. He's originally from Slovenia, but has been in Turkey for 22 years. Es verdaderamente justo y necesario que, en todo momento y en todo lugar, te demos gracias, Señor y Santo Padre. Después de la misa me dice que no se hace ilusiones sobre los retos a los que se enfrenta la iglesia hoy en día. ¿Cómo es servir como arzobispo acá, en Esmirna, Turquía? Serving as an archbishop here in Izmir, in Turkey. Mucho trabajo, mucho servicio, oración continua, porque siento que muchas veces sin ayuda de nuestro Señor no sería capaz de hacerlo. ¿Por qué dice eso? Porque no es fácil. La situación aquí es, creo, la misma para todos los obispos. Somos una comunidad muy pequeña y nos esforzamos no solo por sobrevivir, sino por tener nuestro lugar aquí como luz del mundo, si se me permite decirlo así. ¿Es así, luchando por sobrevivir? Sí, porque primero tenemos que preocuparnos por anunciar el Evangelio sobre la fe de la gente. Buscamos las mejores formas de llegar a ellos. Además, nuestra dificultad es económica, porque somos una comunidad muy pequeña y tenemos un gran patrimonio de iglesias. Estamos en una región propensa a terremotos. Todos los edificios, aunque no estén en zona de riesgo sísmico, hay que cuidarlos. Hay tantas iglesias antiguas y hermosas y cuesta mucho dinero mantenerlas, reforzarlas para los terremotos y como la que vimos en el sur, reconstruirlas por completo. For earthquakes and then as the one we saw in the south to be rebuilt completely. Es una tragedia cuando ves esto y piensas, ¿dónde voy a encontrar financiación para esto? Pero todos nosotros, creo que los obispos, también la gente y también los sacerdotes, hermanas, estamos convencidos de que es algo muy desafiante y muy hermoso hacer algo incluso con muy pocas posibilidades. Luchando por sobrevivir. Con el auge del Islam en Turquía a lo largo de los siglos, la fe cristiana no solo sufrió un declive natural, sino también forzado. Debo preguntarle, debido a las recientes noticias sobre el tiroteo en Estambul, ¿cuál fue su reacción cuando se enteró de la noticia? Una conmoción y una profunda tristeza. ¿Le sorprendió? Me sorprendió mucho, pero por otro lado no me sorprendió demasiado. Siempre están pasando cosas, pero que haya pasado en la iglesia, como dije antes, es trágico y es un gran crimen, no solo contra la persona que murió, contra las personas que estaban allí, sino que es algo muy terrible hecho contra Dios. Aunque hubo una víctima, los que sobrevivieron bajo las manos de la Virgen María.
The recent shooting El reciente tiroteo tenía a la iglesia en vilo mientras estábamos ahí filmando, y los sacerdotes y obispos se mostraban cautelosos a la hora de hablar demasiado sobre ello. Había temor en el aire de que pudiera haber ataques similares, por lo que la policía turca colocó agentes armados fuera de las iglesias católicas para cada misa dominical. I traveled back to Istanbul from Izmir. Volví a Estambul desde Esmirna, donde cerca del famoso Gran Bazar conocí a un joven sacerdote misionero de Austria, el padre Sibo Erman, quien me dijo que la iglesia aquí es libre de difundir el evangelio, pero que en realidad conocen los límites. They know the limits. Como iglesia debemos respetar al país que nos permite permanecer aquí. Por lo tanto, prestamos atención a no realizar misiones de forma agresiva. En realidad, en Turquía, la palabra misión es bastante complicada, ya que conlleva connotaciones de algunos momentos históricos difíciles de la historia turca, de la historia otomana. Por lo tanto, si le dices a un turco, si le digo como sacerdote que estoy aquí como misionero, es absolutamente imposible. Estoy aquí como sacerdote al servicio de la iglesia, pero no estoy aquí como misionero, porque inmediatamente pensarían, no, estoy aquí para convertir a todo el mundo al cristianismo y quiero cambiar el clima político en Turquía, etc. Eres libre de predicar el evangelio y difundir el mensaje, pero la iglesia debe ser cautelosa e inteligente en cuanto al lugar y la forma en que lo hace. Esa es la cuestión. Si respetamos ciertos límites, entonces, por ejemplo, no tengo ninguna promesa de predicar en la iglesia lo que quiera. Las puertas están abiertas. Todo el que quiera puede entrar, pero si salgo a la calle con un megáfono y empiezo a predicar, entonces puedo estar seguro de que en poco tiempo llegará la policía diciendo, no, eso no es posible. Eso no está permitido. Sí, no es necesariamente ilegal, porque la Constitución garantiza la libertad religiosa, pero socialmente no se acepta. No se acepta, quiero decir. Por otro lado, no lo sé, porque en Austria, cuando los musulmanes empiezan a repartir coranes por la calle, también se produce un gran debate público. Hay que compararlo también un poco en ese sentido. Aquí somos una sola persona, cristiana, incluso menos. Eso es todo. Pero incluso con estas limitaciones, él ve la belleza y la oportunidad de tener una iglesia tan pequeña aquí. Como joven sacerdote aquí en Estambul, ¿cómo mira hacia el futuro? ¿Cómo ve la fe católica? ¿Cómo cree que se desarrollará el cristianismo aquí en Turquía? Siempre seremos muy pocos, también en el futuro. No espero ningún gran auge ni nada por el estilo, pero realmente veo que tenemos la misión aquí de ser luz para este mundo, de hacer presente a Jesucristo en este mundo, a las personas que sufren. Y por ejemplo, en octubre comenzamos una serie de catequesis en la parroquia principal aquí en San Antonio. Y fue impresionante porque llegan personas con historias difíciles, como alguien que ha tenido problemas con las drogas, otra con sociofobia, otra con mucha presión en el trabajo, y buscan buenas noticias. Buscan a alguien que les quite un poco el peso de esas cosas difíciles que están viviendo. Y eso es lo que podemos hacer aquí como iglesia. Estamos aquí porque hemos experimentado que Cristo es nuestro Salvador. Y algunas personas vendrán aquí y tendrán esta experiencia. Y por eso estamos aquí. Lo bonito es que aquí, como iglesia, estamos viviendo realmente en ese sentido. La palabra que Jesús dijo en el Evangelio de que estamos llamados a ser luz, a ser sal para el mundo. Noticia de última hora, un terremoto de magnitud aterradora en el sur de Turquía. Turquía saltó a los titulares internacionales en 2023 cuando un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur del país, junto a la frontera con Siria. Pueblos y aldeas quedaron destruidos y más de 50,000 personas perdieron la vida. Las iglesias también sufrieron graves daños, como la iglesia de la Anunciación en Iskenderun. Like the Church of the Annunciation in Iskenderun. El padre Antoine Ilige es el párroco. ¿Seguían cayendo escombros? ¿Seguía temblando la tierra? ¿Cómo fue entrar en la iglesia en ese preciso momento? No, todo había desaparecido. Era así. Me subí a los escombros y contemplé mi ciudad. The devastating earthquake. El devastador terremoto puede haber dañado físicamente la iglesia, pero en otros aspectos la fortaleció en la comunidad, ya que cuando la gente necesitaba ayuda desesperadamente, acudía a la iglesia. To the church.
La gente empezó a trepar por encima de los escombros de lo que quedaba de la iglesia. Llegaban con mantas y todo lo que podían llevar. Me gritaban: «Padre, hemos perdido nuestras casas». Acudieron todos, cristianos y musulmanes. Christians and Muslims. With their church destroyed, Father now celebrates. Con su iglesia destruida, el padre ahora celebra misa en una pequeña sala del centro parroquial. Y hoy, aproximadamente un año después del terremoto, están celebrando un retiro para jóvenes. Mientras que las generaciones mayores que se han convertido del Islam al cristianismo pueden ser más reacias a hablar de ello, parece que estos jóvenes no lo son. About it, it seems these young people are not. De repente sentí la necesidad de investigar sobre el cristianismo y entonces me convertí en cristiano. Vaya. ¿No era algo que hacía tu familia o lo decidiste tú solo? Sí, simplemente decidí que no era propio de mí. Mi familia es musulmana y son musulmanes, muy musulmanes, por sí decirlo. Por cierto, me aceptaron. ¿Qué fue lo que te atrajo de la fe cristiana, Martín? Lo que te llegó al alma, a la mente y también al corazón. Cuando comencé a investigar sobre el cristianismo, lo primero que sentí fue que Dios estaba conmigo. Lo sentí y no puedo explicarlo. Pero sé que Él me tomó, me puso en la iglesia y me dijo: estudia. Simplemente lo sentí. Sentí a Dios en mi vida. Siempre me ayudó. Eso no era así cuando era musulmán. ¿También cambiaste tu nombre? Sí. ¿Cómo te llamabas antes? Y ahora Martín. ¿Has notado que tus amigos y las personas de tu comunidad te tratan de manera diferente o que algo ha cambiado? Bueno, la gente empezó a hacer preguntas porque yo dije: ellos no lo saben, siempre me han aceptado, nunca he tenido ningún problema. La gente se comporta de forma extraña, especialmente los mayores, porque nunca pensaron que un joven turco se convirtiera al cristianismo. Nacieron y se criaron en el Islam y me hicieron preguntas, demasiadas preguntas. El católico es un poco más para gente joven. Para ser sincero, creo que ser cristiano en Turquía es algo muy especial, ya que solo el 0,2% de la población lo es. Es bastante bajo y la gente se interesa cuando oye: «Ah, ¿es cristiana?». Tengo que preguntarles sobre los cristianos porque la gente se interesa por ello. No ven ni hablan con cristianos a menudo. Es especial, como he dicho, porque la gente debería conocer el cristianismo. People should know about Christianity. I gotta spread Christianity in Turkey. Being a Christian in Turkey Ser cristiano en Turquía puede ser una cosa, pero declararlo públicamente con fervor y entusiasmo es otra muy distinta. is another. Tengo que difundir el cristianismo en Turquía. Ha habido casos de misioneros cristianos que han sido deportados del país por intentar difundir el evangelio en la calle. Una de esas personas es David Beale. Es originario de Canadá, pero vivió en Turquía durante 19 años, donde nacieron 4 de sus 5 where hijos. 4 of his 5 children were born. Yo era voluntario en una organización cristiana que prestaba servicio a iglesias de toda Turquía, especialmente en el seguimiento de personas que habían mostrado interés en la Biblia. Así que se ponían en contacto con nosotros y nos decían: «Me gustaría tener una Biblia». Y nosotros se la enviábamos. Muchas veces querían ir a una iglesia, pero no tenían ni idea de que hubiera una cerca de ellos. Así que les ayudábamos a descubrir que en realidad había una iglesia. Y muchas veces eran iglesias muy pequeñas, no edificios tradicionales, pero en muchos lugares de Turquía eso era todo lo que tenían. Sin embargo, era fácil porque había mucha gente que quería saber. No se trataba en absoluto de que nosotros fuéramos y obligáramos a la gente a interesarse por algo que no les interesaba. Tenían curiosidad, la gente quería saber. Interest in something they weren't interested in, they were curious. People wanted to know. And David, it's incredible to think Y David, es increíble pensar que ahora que estoy aquí, en lo que fue tu hogar durante tantos años, ahora tienes prohibido entrar en el país. ¿Qué ha pasado? this country. What happened?
5 years ago, when I flew into Istanbul, the police stopped me and they said, "You have a permanent entry ban." Hace 5 años, cuando volé a Estambul, la policía me detuvo y me dijo, tiene prohibida la entrada permanente. Fue desgarrador. Mi esposa estaba a solo unos cientos de metros esperando que me dejaran pasar, y los niños también. Pero los documentos oficiales, tal y como lo redactaron, decían que mis actividades de propaganda cristiana excedían los rituales religiosos habituales, y que por lo tanto los miembros de otras religiones me veían como una amenaza, y por lo tanto el gobierno también podía verme como una amenaza para la seguridad nacional y expulsarme. Esa es la redacción oficial de los documentos judiciales. Pero en la práctica, era porque salíamos a las concurridas zonas del centro de Estambul, montábamos una pequeña pizarra, empezábamos a dibujar y a contar historias a la gente, y la gente se paraba a escuchar y nosotros interactuábamos con ellos. Tuvimos muchas interacciones positivas, pero por supuesto siempre había algunas personas a las que no les gustaba. Pero David, mientras viajábamos por todo el país, la gente que conocí me decía, sí, la Constitución garantiza la libertad religiosa, pero sabemos hasta dónde podemos llegar por lo que es socialmente aceptable. Como eras tan público y expresabas tan abiertamente tu evangelismo en la calle, ¿alguna parte de ti pensaba que podrías estar buscando problemas? Sí, hay gente que pensaba así, pero hay otros, quiero decir, muchas veces se me acercaban turcos por la calle para felicitarme por lo que estaba haciendo. De hecho, una vez unos jóvenes intentaron discutir conmigo después de mi intervención, y un hombre que estaba escuchando al fondo y que era obviamente una persona muy culta, se acercó y respondió a todas sus preguntas hasta que se marchó. Se volvió hacia mí y me dijo, no estoy de acuerdo con tus opiniones, pero estoy totalmente de acuerdo con tu derecho a poder expresarlas en mi maravilloso país. Quiero decir que también hay gente así en Turquía. Absolutely agree with your right to be able to say them in my wonderful country. I mean, so you have those people in Turkey too. The sense I got from the religious that I met here during my week in Turkey. La impresión que me dieron los religiosos que conocí aquí durante mi semana en Turquía es que puede ser difícil mantener el ánimo. Y aunque sí hay personas interesadas en aprender sobre la fe cristiana, son pocas y su número no aumenta. Por último, obispo, sé que usted quiere centrarse en los aspectos positivos y no en los negativos, de los retos a los que se enfrenta la iglesia cristiana aquí en Turquía. ¿Qué signos de esperanza ve cuando observa el cristianismo en todo el país? What are the signs of hope that you see when you look at Christianity across this country? Yes, sign of hope. The first, Sí, hay señales de esperanza. La primera es la comunión de amor entre los cristianos que viven aquí en Turquía. En muchos otros países, las diferentes confesiones cristianas siguen luchando entre sí. Nosotros sentimos la necesidad de superar nuestras diferencias y vivir juntos y trabajar juntos siguiendo fielmente a Jesús según el Evangelio. La otra señal de esperanza es el interés del pueblo turco por el cristianismo. Muchos de ellos respetan el cristianismo. Muchos incluso están interesados en el cristianismo hasta el punto de leer el Evangelio y preguntar sobre él. Y algunos, especialmente los jóvenes, que han perdido la fe, piden convertirse al cristianismo. Y esto es un signo de esperanza. Por supuesto, no hacemos ninguna propaganda religiosa. El proselitismo activo no es nuestro objetivo, pero a través del testimonio de muchos buenos cristianos, a través de la coherencia de vida de muchos cristianos, existe la atracción por el Evangelio. Como solía decir el Papa Francisco, estamos llamados a ser una iglesia con las puertas abiertas. A veces incluso es peligroso mantener una puerta abierta. Sometimes it's even dangerous to keep open a door. This land is holy, and Esta tierra es santa y al mismo tiempo es una tierra de muchas tragedias para la iglesia. of many tragedies for the church. Before coming here, I had no idea about this place. Of course, when I did my theology. Antes de venir aquí, no tenía ni idea de este lugar. Por supuesto, cuando estudié teología, cuando estudié filosofía, cuando estuve en la India, había oído hablar mucho de este lugar en Israel, el lugar donde vivieron María y los apóstoles. También había leído y oído hablar de este lugar en Turquía, pero no le había prestado mucha atención. Solo cuando recibí una llamada para venir aquí como misionero en Turquía, me enviaron a este lugar, me di cuenta de lo bendito y sagrado que es este lugar. Then I was sent here to this place. I realized how blessed is this place and how holy is this place.
Es verdaderamente justo y necesario que, en todo momento y en todo lugar, te demos gracias, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Dijo en su misa de hoy que de las cosas pequeñas pueden surgir grandes cosas. Sí, eso espero. Espero que sí. Pero no debemos medir estas cosas con nuestros criterios humanos. Creo que pueden ocurrir grandes milagros en la vida de las personas. Jesús no dijo, os someteré el mundo. Dijo, permaneceré con vosotros hasta el final. Por último, Padre, para las personas que están viendo esto ahora en cualquier parte del mundo y que saben muy poco sobre la Iglesia Católica en Turquía, tal vez tengan ideas, conceptos erróneos, ¿qué cree que debería saber la gente sobre la fe católica en un país donde el cristianismo está tan profundamente arraigado? Yo diría que lo más importante es que sepan que todavía hay cristianos aquí y que no somos personas por las que tengan que sentir lástima. No somos víctimas de este país ni víctimas de la historia. No, somos parte de la historia que el Señor está haciendo con nosotros y con este país. Y sí, en Europa estamos acostumbrados a vivir en un país cristiano que siempre ha sido así. Ahora está cambiando. También será interesante porque quizá lleguen tiempos en los que los cristianos de Europa necesiten la ayuda de los cristianos de aquí para saber cómo se vive en una sociedad en la que se es una minoría absoluta. Muy bien, han estado viendo un especial de noticias de EWTN conmigo, Colm Flynn, desde Turquía.